¿Te imaginaste alguna vez una provincia con un único impuesto provincial y que ese impuesto represente la mitad de los impuestos nacionales? Estamos hablando de una provincia donde no existan el IVA, las retenciones, las percepciones. Suena imposible. ¿Y si te dijera que esta semana empezó a tratarse una idea incluso más potente de lo que acabo de decirte? Y no solo por la idea, sino también por el espacio y los actores que están tratando la misma. Durante años, empresarios, industriales, comerciantes y consumidores estuvieron de acuerdo en algo bastante claro. Los impuestos pesan demasiado en el día a día. Y particularmente se había apuntado a la mal llamada aduana paralela, que en realidad eran percepciones y retenciones cobradas a las mercaderías que ingresaban a la provincia de Misiones. Sin embargo, hace algunas semanas ese esquema fue completamente suspendido durante los próximos 12 meses. Y aquí aparece una pregunta importante. Si se puede prescindir de esto, ¿qué tan importante era para los actores de la economía local? ¿Y qué tan dependiente era el sistema de la percepción de este recurso? Esta semana, en una reunión política, mientras todos hablaban de esquemas electorales, tiempos de las elecciones, etc., se empezó a deslizar otro concepto, mucho más profundo. No solo una simple quita de impuestos a la provincia, sino la posibilidad de descargar completamente de impuestos nacionales a la provincia de Misiones y crear un nuevo esquema tributario totalmente revolucionario y disruptivo. Si bien hace varios años Misiones viene hablando de una zona franca, esto es mucho más profundo. Estamos hablando de un esquema que puede impactar directamente en los consumidores, en los empresarios, en los comerciantes, en los industriales y sin pensar en nada utópico. Y acá aparece un concepto muy interesante, que vamos a hacer algo entre vos y yo. Vamos a llamarlo IMU, Impuesto Único Misionero. ¿Y si Misiones tuviera un único impuesto provincial y los impuestos nacionales dejaran de cobrarse acá? No digo que vaya a pasar mañana. Aquí lo interesante es entender por qué sería aplicable esta cuestión a una provincia como la de Misiones. Porque vayamos al grano. Cuando compras un producto no pagas solamente el precio del producto. Pagas IVA, retenciones, percepciones, ganancias trasladadas, tasas y otros impuestos. Dependiendo del producto, ese valor significa entre un 40 y un 50% del precio que pagás. Y aquí aclaremos algo, no digo que linealmente se vayan superponiendo uno a otro los impuestos, pero sí terminan significando una mochila importante en el precio de lo que estás pagando. Entonces, lo que se empieza a discutir no es solamente bajar impuestos, sino quién administra, quién recauda y quién se queda con la riqueza que se genera en Misiones. Hace tiempo Misiones plantea algo. La provincia da mucho más de lo que recibe. A las arcas centrales del gobierno nacional van 4 pesos y vuelve solamente 1 en coparticipación. Entonces la pregunta cambia. ¿Misiones puede sostenerse sola si administra sus propios recursos? Y acá aparece un concepto clave. ¿Por qué se plantea esto ahora y no antes? Porque antes existía un concepto, que eran las transferencias. Si bien la coparticipación nunca fue suficiente, la nación administraba recursos de forma discrecional y mandaba transferencias en forma de programas a las provincias. Todo eso desapareció. Seguimos con la misma coparticipación, pero ahora sin programas clave que lograban un presupuesto provincial mucho más completo. Esto no era proporcional, seguía sin tener sentido con respecto a lo que las provincias mandaban, pero era una solución. Ahora eso ya no existe. Las famosas cajas que equilibraban el sistema desaparecieron. Entonces hoy la discusión es otra y comienza a tener sentido el IMU. Si lo que aportamos no vuelve, entonces ¿por qué no administrar nosotros mismos nuestros propios recursos? Acá hay un tema fundamental. No es lo mismo que esta idea la deslice un actor independiente que una estructura que hace más de 15 años mantiene un equilibrio fiscal en la provincia. El dato es importante porque no es solo quién lo dice, sino qué estructura lo respalda. El famoso autor Richard Thaler siempre habló de la aversión a la pérdida, que es el miedo a lo que uno puede llegar a perder contra lo que uno puede llegar a ganar. El ser humano siempre va a querer soluciones seguras, ciertas, alguien que le dé algo cierto aunque sea mínimo, contra alguien que le prometa algo mucho más grande pero tenga déficit fiscal en sus manos. Es como elegir dónde invertir. Siempre vamos a escuchar más a alguien que tenga ordenadas sus cuentas, a alguien que nos prometa mucho pero esté desordenado fiscalmente. Por eso esta estructura llamada hoy Encuentro Misionero es la que esboza este esquema del impuesto único misionero y tiene en su haber un historial crediticio muy claro y positivo, que hace que Misiones sienta que pueda administrar sus propios recursos como provincia. Hay una particularidad muy importante. Misiones, en su geografía, limita en un 90% con otros 2 países, Brasil y Paraguay, 2 gigantes comerciales de la región. Es decir, que es una provincia que no limita con otras provincias, sus pares, sino con 2 países.
Esto, sin dudas, la hace una provincia muy particular. El IMU, un impuesto único misionero, no tener impuestos nacionales, ¿es posible y es viable en la actualidad? Seguramente que no. Pero eso no significa que sea una idea inviable, porque muchas transformaciones comienzan con ideas disruptivas. No sé si algún día habrá un impuesto único misionero o de alguna otra provincia, pero lo que es seguro es que cuando una provincia deja de pensar en competir en el ámbito local para competir con países limítrofes, estamos dejando de hablar de una provincia para hablar de una región económica. A lo mejor ahí está la discusión que empezó esta semana, aunque todavía pocos la estén viendo.